Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Los viernes tienen rotación y me parece que los viernes no había rotación, Sí, estamos saliendo de la rotación. ¿sí? ¿Qué día es que no hay rotación? Los lunes. Ok, hoy vamos a hablar de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Uno puede definir hipertensión arterial utilizando puntos de corte, que es el que se ha utilizado desde hace mucho tiempo y que todavía muchas de las clasificaciones de hipertensión arterial mantienen un punto de corte de 140/90 o más para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, tengo que decirle que este punto de corte es arbitrario y se dio cuando en los primeros estudios de tratamiento de hipertensión arterial se vio que las complicaciones de la hipertensión caían dramáticamente después que se bajaban niveles de presión arterial de 140/90. De todas maneras, nosotros sabemos que hay pacientes que pueden tener presiones por debajo de 140/90 y estar en riesgo de eventos y de complicaciones secundarias a hipertensión arterial, como por ejemplo el diabético, como por ejemplo el paciente que ya tiene una enfermedad coronaria o una enfermedad renal establecida. Sabemos que pudieran tener mucho riesgo con presiones todavía un poco por debajo de 140/90. Pero desde el punto de vista práctico, del punto de vista histórico, del punto de vista docente, podemos seguir manteniendo el punto de corte como 140/90, aunque sabemos pues que la hipertensión arterial es un padecimiento crónico, arriba del 95% sin una causa única identificable, sin cura y que se caracteriza por daños de órgano blanco como son el cerebro, el ojo, los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones. Y este es un metaanálisis que publican en el Lancet en 2002 y en parte este metaanálisis comparte lo que yo les estaba mencionando. Fíjense, más de 1 millón de pacientes incluidos en este metaanálisis y se ve que en presiones tan bajas como 150 de sistólica y 75 de diastólica, por cada aumento de 20 milímetros de la sistólica o 10 de la diastólica, se duplica el riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica. Entonces, para que ustedes vean que hay pacientes que presiones por debajo de 140/90 pueden tenerlos en riesgo. Esta es la clasificación europea, que todavía hasta el día de hoy persiste esta clasificación. A mí, sobremanera, me gusta mucho esta clasificación, donde se menciona que la presión óptima es por debajo de 120/80, la presión normal entre 120 y 29 de sistólica y 80 y 84 de diastólica. Se habla de normal alta hasta 139 de sistólica y 89 de diastólica, y como les dije, ya hipertensión la ponen desde 140/90 hacia arriba. Me gusta porque además clasifican o incluyen en su clasificación lo que es la hipertensión sistólica aislada.
definiéndola como aquel paciente que tiene la presión sistólica mayor o igual de 140, pero la diastólica por debajo de 90. Ustedes verán en el transcurso de su formación como médicos y en la clase del otro año, cuando estén en cardio, verán que los pacientes de la tercera edad generalmente comparten este tipo de presión, donde verán también que el mejor marcador de riesgo en estos pacientes es la presión diferencial, ¿no? O la presión de pulso. El hecho que la hipertensión arterial sea una de las patologías más prevalentes en el mundo, el hecho que es crónica, el hecho de que es asintomática en la mayoría de la gente, ha hecho que el control de estos pacientes sea deficiente. Y incluso en países donde el ingreso, su sistema económico, desde el punto de vista económico es bien saludable, incluso en ellos no se logra controles de presión arterial por arriba del 40%. Esto ha hecho que algunas sociedades traten de hacer quizás un poquito más estricta el diagnóstico o la clasificación de las personas con hipertensión arterial. Y si nos fijamos, en el 2017, las sociedades norteamericanas, tanto la American Heart Association como la American College of Cardiology, tiran esta clasificación donde sí comparte una presión normal por debajo de 120/80, pero fíjense que ya presiones por arriba de 120 y hasta 129 sistólica, ya las van poniendo como presión elevada y marcan hipertensión estadio 1 desde 130/80 hacia arriba de presión. Si nosotros incluimos los pacientes que tienen estos niveles de presión, los incluimos como hipertensos, quizás la prevalencia de hipertensión se dispare por arriba del 50%. A mí me gusta mucho más la clasificación europea, aunque sí comparto con los europeos hablar de normal alta y hacer ver que esta presión, que es normal, ya está en un nivel donde hay que poner atención sobre todo a los que son los cambios en el estilo de vida para evitar que esa persona desarrolle ya una hipertensión manifiesta y que obviamente disminuyamos el riesgo de daño a órgano blanco. Nosotros clasificamos hipertensión arterial como primaria, esencial o idiopática e hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es aquella que uno puede identificar un factor como responsable de que esa persona sea hipertensa, y lo interesante es que algunos de estos pacientes uno pudiera curarlos si uno trata efectivamente esa causa de hipertensión arterial. Desafortunadamente, la menor cantidad de pacientes hipertensos corresponden a este grupo de pacientes con hipertensión secundaria. La mayoría de los pacientes caen dentro de la hipertensión esencial, primaria o idiopática, donde uno no puede identificar un factor como el causal de que estos pacientes desarrollen hipertensión. Y nos vamos en el transcurso de la parte fisiopatológica, corresponde a estos pacientes que son la mayoría de los pacientes hipertensos. Es bastante complicado tratar de determinar la causa, porque nos encontramos que la hipertensión esencial es multifactorial. Estas son
y sería bueno que ustedes tuvieran este cuadro donde aparecen las causas de hipertensión secundaria. Y es una de las responsabilidades que tenemos los clínicos cuando evaluamos un paciente hipertenso. Dentro de la historia clínica y el examen físico, uno de los retos es poder descartar que esa paciente o ese paciente tenga hipertensión secundaria, puesto que pudiera uno tratarla y en algunos casos hasta poder curar el paciente. Últimamente, por ejemplo, en mi consulta he visto pacientes que se han hecho hipertensas por el uso de contraceptivos orales. Y es una de las causas, como vemos aquí, es una de las causas de hipertensión secundaria y quizás la causa más frecuente de hipertensión en jóvenes todavía en edad reproductiva. Entonces, si usted en la historia clínica no pregunta si está tomando algo de esto, puede que se le pase el diagnóstico de hipertensión secundaria y solamente con eliminar el contraceptivo hormonal, muchas de estas pacientes corrigen su problema hipertensivo. Así que sí tomar en cuenta todas estas causas secundarias de hipertensión porque pudiera uno resolver el problema del paciente hipertenso. Esto es lo que les mencionaba de la prevalencia de hipertensión y esto tomando como punto de corte 140-90, ¿no? La prevalencia en pacientes mayores de 18 años con un punto de corte 140-90 alcanza casi hasta el 35%. Solamente, fíjense ustedes, modificando la edad, el Ministerio de Salud en la administración pasada hacían un censo de factores de riesgo en Panamá, pero lo hacían con personas mayores de 40 años. Y en Panamá la prevalencia de hipertensión en pacientes mayores de 40 años, en lo que me reportaron del estudio ese epidemiológico, que no lo he visto publicado, pero sí pregunté acerca de él, ya iba por arriba del 40%, casi el 50% de hipertensión. Así que la prevalencia va aumentando con la edad y definitivamente que es una carga para nuestros sistemas de salud. Observen esta publicación que la hizo la misma Organización Mundial de la Salud, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI. Se preguntan ellos cuáles son los factores de riesgo que más incidencia tienen sobre la mortalidad a nivel mundial. Y en el estudio donde evaluaron más de 1 millón de muertes en diferentes países, independientemente del estado de desarrollo de los países, incluyeron países subdesarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados. Y en todo, al final, el principal factor de riesgo que tenía que ver con muerte fue hipertensión arterial. Y es obvio, puesto la prevalencia de esta patología pues, a nivel mundial, independientemente del estado económico de los países. Pero observen ustedes, si ustedes siguen los 6 primeros factores de riesgo que tienen que ver con mortalidad a nivel mundial, entonces podrán saber y entender por qué enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y pues la hipertensión, el factor de riesgo que contribuye con más muerte a nivel mundial, según pues esta publicación de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es tomado de otro estudio importante, este es quizás el estudio epidemiológico más importante que existe, que es el Framingham, donde también demuestra que hipertensión no es solamente riesgo de mortalidad, sino también de morbilidad. Y pueden ustedes observar
en las barras celestes cómo el paciente hipertenso tiene mucho más riesgo de eventos coronarios, de enfermedad vascular cerebral, de enfermedad arterial periférica y de insuficiencia cardíaca, independientemente del género que tenga el paciente. Y eso aquí no incluyeron enfermedad renal, donde hipertensión arterial contribuye con daño renal, con nefropatía, y cuando ustedes tengan oportunidad de rotar en los hospitales y pasar por las salas de hemodiálisis, verán como un 50% de los pacientes que están en diálisis son hipertensos. Y cuidado que los otros 50% son diabéticos y ahí mezclados, ¿no? Como les mencionaba, en relación a la hipertensión esencial o idiopática, que es multifactorial, muchos mecanismos implicados dentro de la causalidad de la hipertensión esencial e idiopática. Y cuando uno trata de explicarlo desde el punto de vista genético, entonces nos encontramos que no hay un solo gen implicado en hipertensión arterial, sino son múltiples los genes, y muchos genes no solamente implicados en un sistema, sino que implicados en varios sistemas: sistema vascular, riñones, corazón, o sea que son múltiples sistemas afectados genéticamente y múltiples genes participando dentro de la causalidad de hipertensión arterial. Interesante, no todos los genes pasan de generación a generación e incluso no tienen igual penetrancia. Hay hijos que tienen mayor penetrancia genética que otros, e incluso se han encontrado gemelos univitelinos donde uno es hipertenso y el otro no. Para complicar más el asunto, hay genes que no se expresan si no hay afectación o implicación ambiental o factores extragenéticos que participan e inducen la expresión de genes, y esta combinación entre los trastornos genéticos, factores ambientales, nos dan los diferentes fenotipos que encontramos en los pacientes hipertensos. Fíjense que aquí ponen un ejemplo de pacientes pues con la susceptibilidad genética. Sin embargo, al hacerse obesos, fíjense cómo ya se va desplazando la curva, y si es obeso además ingiere alcohol en forma exagerada, entonces todavía se va afectando más la expresión de hipertensión arterial. Así que si nosotros combinamos todo lo que hemos comentado y vemos pues que, como les mencionaba, que hay factores genéticos, múltiples genes afectando sistemas, afectando por ejemplo riñón, inclusive el número de nefronas puede ser afectado genéticamente, alteraciones genéticas que tienen que ver con afectación, como les decía, de vasos sanguíneos, alteraciones en membrana, pero factores ambientales como por ejemplo el exceso de sodio, el estrés, esta combinación de factores genéticos con factores ambientales producen una serie de manifestaciones y de combinaciones que van a llevar, por un lado, a un aumento del volumen, de la precarga, por otro lado, aumento de la contractilidad, y si vemos los cambios que se producen también por diferentes afectaciones, ya sea genética, alteraciones en la función del endotelio, que van a producir trastornos estructurales a nivel de los vasos, vasoconstricción, y que van a aumentar resistencia vascular periférica, nos encontramos el plano propicio para que se desarrolle hipertensión arterial. Así que dentro de los mecanismos ambientales ya vimos la
sal. Vimos la ingesta de alcohol, cómo también contribuye a formar algunos fenotipos de pacientes que expresan hipertensión arterial. Esto se manejó mucho por algún tiempo, donde se observó lugares donde el agua era pesada, con aumento, por ejemplo, de calcio, y que tenían más hipertensión que otros lugares donde no había ingesta de agua pesada. Ya vimos el sobrepeso, el tabaco. Se discute mucho acerca de estas metilsantinas que pueden aumentar en algunos casos presión. Lo que sí ha visto que las aumenta es por corto tiempo, y es muy discutible que sean o no causa de hipertensión. Y bueno, el estrés y el sedentarismo son aquellos factores que se han visto implicados en la fisiopatología de hipertensión arterial. Ya vimos que entre los factores genéticos incluso ocurre un polimorfismo genético en lo que es la expresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y se ha visto que este aumento de expresión en algunos hipertensos, junto con aumento de la actividad simpática, son los que tienen mayor trascendencia en el desarrollo no solamente de la hipertensión, sino también en el desarrollo de las complicaciones de órgano blanco de hipertensión. Y estos, la angiotensina 2, que viene como producto del sistema renina-angiotensina, aldosterona, es en un tiempo considerado como el factor vasoconstrictor más potente. Ahora sabemos que es la indotelina, pero sí tiene un factor muy potente. Él produce, por estimulación a nivel renal, de producción de renina, aumento del sistema como especie de un feedback. La angiotensina 2 produce estimulación del sistema nervioso simpático, produciendo catecolaminas. La estimulación del receptor AT1 a nivel suprarrenal, que va a producir síntesis de aldosterona, la cual va a producir retención de sodio y pérdida de potasio. Y uno de los promotores más importantes de fibrosis que conocemos es la aldosterona. Así que la angiotensina 2 y la aldosterona tienen un efecto proliferativo, no solamente del miocardio, sino también del vaso sanguíneo, y que comprometen lo que veíamos en slides anteriores, de ese trastorno en la estructura vascular que va a llevar a aumento de la resistencia vascular periférica y participar en la etiología de hipertensión arterial. Sistema nervioso central, sistema renina estimula el sistema nervioso central también estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En algunos pacientes que tienen cierto fenotipo, sobre todo aquel de obesidad central, sabemos que el adipocito también cambia su fenotipo de un fenotipo de depósito de grasa, se hace a un fenotipo secretor, produciendo citoquinas como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, alteraciones en la leptina y en la adiponectina, que participan también en la fisiopatología de los pacientes con hipertensión. Las catecolaminas, que van a producir vasoconstricción, favoreciendo también aumento de las resistencias vasculares periféricas. No nos detenemos mucho en el endotelio, porque ya lo vimos en la primera clase, y se acuerdan que prácticamente el 100% de los pacientes hipertensos se encuentra siempre algún grado de disfunción endotelial. Y marcábamos hipertensión, marcábamos hiperlipidemia, marcábamos diabetes, marcábamos tabaquismo como factores de riesgo que producían disfunción endotelial. Y cuando nosotros nos encontramos con disfunción endotelial, nos vamos a encontrar con disminución
de la capacidad de generar óxido nítrico, disminución de la capacidad de generar prostaciclina, disminución de la posibilidad de generar factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Y esto hace que aquellas moléculas como endotelina predominen, convirtiendo pues en lo que nosotros conocíamos como un endotelio activado, donde favorecía a un estado protrombótico, proinflamatorio, proliferativo y vasoconstrictor. Y un endotelio vasoconstrictor aumenta resistencia vasculares periférica y contribuye también a hipertensión arterial. Entonces aquí los vemos también más gráficamente, la actividad simpática aumentada, la vasoconstricción que lleva a hipertensión arterial. Es importante cuando usted esté en su oficina y le lleguen pacientes con hipertensión arterial, saber que es muy raro que un paciente se presente siendo solamente hipertenso. Arriba del 60% de los pacientes tienen uno o más factores de riesgo asociados. Así que importante cuando al paciente se le presenta a su consultorio, evaluarlo bien en la historia clínica, buscando también otros factores de riesgo asociados. Y observen ustedes que el paciente hipertenso no tratado, ese paciente puede llegar a morir por varios mecanismos. Uno, la hipertrofia ventricular izquierda. Y acordarse que esto en realidad es mediado en parte por lo que veíamos de la ley de Laplace, que la mencionamos en estos días, donde decíamos que el aumento de presión dentro de la cavidad aumenta el estrés sobre la pared, por consiguiente aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y el corazón se defiende. Y la única forma de defenderse es aumentando el denominador, y el denominador es 2 veces el aumento del grosor de la pared. Así que un hipertenso no controlado va a haber una respuesta proliferativa, va a haber hipertrofia ventricular, pero acordarse que el corazón no es nada más miocito. Hay un compartimento no miocítico donde se encuentran los fibroblastos y también son estimulados. Y parte de esta hipertrofia ventricular es también a base de producción de matriz de colágena que ayuda a compensar el estrés sobre la pared, disminuye el consumo de oxígeno miocárdico, pero a cuestas de disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Entonces son pacientes hipertensos que aumenta el grosor de la pared compensando el estrés y compensando el consumo de oxígeno miocárdico, pero la rigidez produce trastornos en la función diastólica. Ese trastorno en la relajación del ventrículo izquierdo hace que la sangre que viene del pulmón y que llega a la aurícula izquierda, y que la aurícula izquierda tiene que pasar al ventrículo izquierdo, encuentre más resistencia al llenado, puesto que es un corazón más rígido, y eso aumenta también la presión a nivel del atrio. Y el atrio tiene que hacer más fuerza para poder llenar ese ventrículo izquierdo, y ese aumento de presión dentro de la aurícula izquierda, del atrio izquierdo, se va a transmitir a las venas pulmonares, se va a transmitir al capilar pulmonar y puede dar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, a pesar que la contractilidad no está afectada y lo que está afectado es la relajación. Pero este paciente hipertenso también, acompañado de otros factores de riesgo, puede venir por un infarto al miocardio. El hipertenso con disfunción endotelial, con flujo turbulento, con formación
de ateroma, y sobre todo si está asociado a dislipidemia, puede desarrollar un síndrome coronario agudo. Aquí sí hay pérdida de las unidades contráctiles, por consiguiente, sí se disminuye la función sistólica de estos pacientes, disminuye la fracción de expulsión, y estos pacientes desarrollan a la larga signos y síntomas de falla cardíaca, pero sí por disminución de la contractilidad. Y la insuficiencia cardíaca es un preámbulo de que el paciente pierda la vida. Pero fíjense ustedes, cuando el paciente le llegó a ustedes a la oficina, cuando solamente era hipertenso y tenía otros factores de riesgo, fíjense ustedes, en este paciente su estructura y función era normal. Y miren el tiempo que transcurre desde que ese paciente llega a su oficina como hipertenso hasta que desarrolla signos y síntomas de falla cardíaca. Eso se mide en décadas. Sin embargo, miren el tiempo que sucede desde que el paciente presenta signos y síntomas de falla cardíaca a la muerte. Son meses. Por eso nosotros estamos obligados a hacer diagnóstico temprano, a hacer cálculo del riesgo cardiovascular de estos pacientes, tomando en cuenta todos los factores de riesgo, y sobre todo si los encontramos ya con trastornos estructurales, ya no lo encontramos en un estadio A, sino lo encontramos en un estadio B, utilizar ya los fármacos indicados en este nivel para tratar de evitar o retrasar la llegada a insuficiencia cardíaca por el pronóstico tan malo, a pesar de que hemos hecho muchos avances en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La mortalidad todavía se mantiene alrededor de 50% en 5 años. Y esto es lo que les mencionaba de la ley de Laplace, ¿no? Que el estrés sobre la pared es directamente proporcional a la presión, al radio de la cavidad, e inversamente proporcional a 2 veces el grosor. Entonces, si ese paciente es hipertenso y aumenta la presión dentro de la cavidad, aumenta el estrés sobre la pared, y la forma de responder el corazón es aumentando el grosor, ¿no? 2 veces el grosor, y por eso el hipertenso no tratado aumenta el grosor de la pared. Entonces eso disminuye el estrés de la pared, disminuye el consumo de oxígeno. Y los maestros míos decían, no, es que el corazón se está defendiendo, y ya pues normalizó el asunto. Sin embargo, la persistencia de esa actividad neurohumoral, la persistencia de activación del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso simpático, hacen que esto no pare y que el paciente llegue al remodelado, donde el corazón ya cambia, no solamente su parte estructural, sino incluso su parte geométrica, ¿no? Con esta forma esférica completamente inadaptada para mantener un gasto cardíaco adecuado. Observen que ahora el corazón prácticamente se contrae hacia donde está la válvula mitral, con un anillo dilatado, desarrollan insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca, y pronto no podemos hacer nada por este paciente. Así que estos aumentos de la expresión neurohumoral, y el otro año verán que no solamente el sistema renina-angiotensina, no es solamente el sistema nervioso simpático, sino que incluso hasta aumento de citoquinas se expresan. Hay cambios también en los péptidos natriuréticos. O sea, hay mucha expresión de sistemas neurohumorales que explican mucho del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Pero fíjense ustedes cómo la sobrecarga de presión que les mencionaba, que aumenta el estrés sobre la pared, tanto global como segmentario, y que aumenta la expresión de esos sistemas neurohumorales, como es el sistema renina-angiotensina, produce entonces el remodelado cardíaco, la hipertrofia y la dilatación. El infarto
produce aumento del estrés, pero segmentario en el área de localización del infarto, pero igualmente produce rápidamente una expresión de los sistemas neurohumorales que van a llevar a las complicaciones de los pacientes hipertensos. Fíjense cómo angiotensina 2 directamente produce hipertrofia sobre el miocito. Como les mencionaba, estimula el sistema nervioso simpático y a través del receptor AT1 en las suprarrenales estimula aldosterona, y la aldosterona es uno de los más proliferativos que conocemos, produciendo aumento de la matriz extracelular y llevando a la proliferación, al aumento del grosor de la pared, pero no solamente por músculo, sino también por matriz de colágeno, favoreciendo entonces a la disminución de la relajación del ventrículo izquierdo. Aquí lo vemos más gráficamente. Hay hipertrofia del miocito, pero también hay fibrosis, hay hipertrofia por fibrosis, la aldosterona, y esa hipertrofia ventricular izquierda, al estar también con aumento de expresión de la matriz de colágeno, hace que haya un endurecimiento de la pared con disminución de la distensibilidad y que va a llevar a trastornos de la función diastólica. En el infarto, como vimos, el estrés es segmentario en el área del infarto, y eso estimula también los factores neuromorales. Empieza también la hipertrofia, entre comillas, compensadora, y si uno no hace nada, entonces llega la remodelación del corazón. Les mencioné que en el Framingham, ahí en la gráfica no poníamos lo del riñón, pero fíjense, este es otro estudio epidemiológico muy importante, que es el estudio de múltiples factores de riesgo y que uno lo conoce más como Mr. Fit. Y fíjense cómo hipertensión arterial está asociada a un aumento de la enfermedad renal. O sea, mayor presión arterial, mayor posibilidad de enfermedad renal y de falla renal. Y es que hipertensión arterial está asociado pues a daños en órgano blanco, a trastornos a nivel del sistema nervioso central, favoreciendo a isquemia cerebral transitoria o a enfermedad vascular cerebral, principalmente con isquemia y necrosis en los ganglios basales, que es lo típico que vemos en los pacientes con hipertensión. Y a veces uno encuentra en estudios de resonancia cerebral pacientes que han cursado, pacientes hipertensos que han cursado asintomáticos, y a los 60, 70 años, 80 años le hace una resonancia y uno encuentra datos de que tuvieron isquemia que pasó desapercibida. Otro de los órganos afectados por hipertensión son los vasos sanguíneos, y vimos cómo se va afectando inicialmente con la disfunción endotelial, con la hipertrofia vascular, y estos pacientes pueden presentar daños vasculares que pueden llevar a isquemia de órganos, pero también a procesos aneurismáticos como aneurisma de la aorta o incluso disección de la aorta, que son también complicaciones vasculares de la hipertensión. Ya vimos a nivel cardíaco, que es otro de los órganos blancos, cómo va produciendo cambios que van a llevar, por un lado, a falla diastólica, y por otro también pueden llevar a falla sistólica, dependiendo del camino que utilizó en determinado paciente para llegar a lo que es insuficiencia cardíaca, ya sea por hipertrofia o sea por infarto del miocardio. Y ya vimos en el Mr. Fit que aumenta el daño renal. Obviamente ese aumento de presión intraglomerular que va a producir fibrosis a nivel glomerular, que va a afectar la función del riñón,
llevando a proteinuria y llevando a la esclerosis glomerular en pacientes con falla renal y evidentemente todas estas complicaciones de órganos blancos que van a llevar eventualmente el paciente a la muerte. Aquí quizás faltó poner retina, ¿no? Poner ojo, y sabemos que hay cambios en la retina en pacientes con hipertensión, empezando desde solamente alteraciones en la relación arteriolo-venosa a nivel del fondo de ojo, pasando por hemorragias, exudados, hasta llegar a papiledema. Así que vemos la retinopatía hipertensiva, que es también afectación de órgano blanco, esos estrechamientos arteriolares que tienen que ver con la retinopatía de Kitt-Wegener inicial, los cruces arteriovenosos patológicos, hemorragias, exudados y el último escalón, que es el papiledema. Del corazón ya vimos la hipertrofia ventricular, puede ocurrir infarto, arritmias, muerte súbita en los pacientes que la afectación ocurre principalmente a nivel del sistema nervioso central. Vemos las diferentes manifestaciones de ataque isquémico transitorio, la enfermedad vascular cerebral, o muchas veces pacientes, como les decía, que han tenido enfermedad de pequeños vasos por producto de hipertensión arterial, presentan una demencia, un trastorno cerebral orgánico temprano, que es muy difícil de tratar y en la mayoría de los casos completamente irreversible. Y en el riñón, afortunadamente, ya no vemos con frecuencia esta nefroarteriolonecrosis que la veíamos cuando no teníamos suficientes herramientas para el manejo de hipertensión arterial, que era lo que llevaba a los pacientes a la hipertensión maligna. Ahora vemos más que todo la esclerosis y los pacientes que llegan a falla renal, y aquí vemos cómo hipertensión arterial se va asociado a una disminución de las tasas de filtración glomerular y al deterioro progresivo e irreversible del riñón. Y de las lesiones de órgano blanco, que empezamos con disfunción endotelial en el hipertenso, con cambios estructurales de los vasos sanguíneos que pueden llevar a la enfermedad arterial periférica o a problemas como aneurismas o disección de la aorta. Así que, resumiendo la clase, hipertensión, un factor de riesgo altamente prevalente que usualmente se acompaña de otros factores de riesgo que, si uno no los maneja bien, van a llevar al paciente a hipertrofia ventricular izquierda, dependiendo de las asociaciones que tenga con otros factores de riesgo, puede llegar también a la aterosclerosis, enfermedad coronaria, isquemia miocárdica, infarto del miocardio. Vimos cómo todo esto se va asociando también a activación de sistemas neuromorales. Vimos en los síndromes coronarios agudos cómo esos trastornos iniciales, sobre todo a nivel del potencial de acción transmembrana, favorece a arritmias cardíacas, como vemos aquí. Si fue un infarto, puede haber pérdida de músculo liso. Si no hizo infarto y vino por la otra, hay remodelado, hipertrofia, falla cardíaca y muerte. Y nuevamente insistir que aquí, sobre todo los que se van a dedicar a atención primaria, recordar esto siempre, que es donde tenemos que desarrollar nuestro mejor esfuerzo para evitar esta cadena de eventos que describió el doctor Sao. El doctor Sao lo tuvimos aquí en Panamá, en uno de los congresos que hicimos de cardiología, y fue el que nos dio la charla magistral en esa ocasión y cobró $5,000. Y él desarrolló todo esto de las cadenas de eventos, y importante pues manejar efectivamente los pacientes en este nivel para evitar esta cadena de eventos que van a llevar a los pacientes a insuficiencia cardíaca y muerte. ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos el lunes con fisiopatología también. Entonces, que pasen un buen fin de semana, jóvenes. Bueno, Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. hasta luego.